tenemos una entrevista preparada con Raymond Horta, es abogado, especialista en Derecho Procesal y Tecnologías, a propósito del derecho tecnológico. Estamos en el marco de la reflexión y la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos y estos 10 días de activismo que se mantienen en todo el mundo para hablar de derechos humanos. Y la tecnología es un espacio en el que estamos inmersos y en el que tenemos derechos. Es así. Por eso invitamos a Raymond Horta en este Háblame Bajito. Primero, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto en saludarles, honrado por esta invitación. Bueno, nosotros también agradecidos de este tiempo para compartir con la audiencia de Radio Fe y Alegría. Pues como lo decíamos, estamos en el marco de la reflexión de los derechos humanos y hablar hoy de derechos humanos y espacios digitales es obligatorio. Hablar de derechos en entornos digitales y de derechos tecnológicos es necesario que nosotros lo sepamos. Pongamos en contexto a la audiencia de Radio Fe y Alegría y a la que escucha y sigue Háblame Bajito en redes. ¿Qué son los derechos tecnológicos, doctor? Bien, es una rama del derecho que se encarga de estructurar, regular las interacciones de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista constitucional como en otros niveles de lo que se conoce de los derechos y abarca desde la protección de los derechos humanos de recibir información por vía electrónica o telemática, esos derechos que tienen que ver con el honor y la reputación de las personas también están regulados y protegidos desde el punto de vista de nuestras leyes. Evidentemente, forman parte de esta gama de derechos tecnológicos, toda aquella interacción, toda aquella producción de documentos y su valor probatorio desde el punto de vista de el derecho informático o lo que es la incorporación de todo tipo de documentos como elementos que pudieran ser. Existen pues muchísimas normas que regulan la relación entre el ciudadano y el particular a través de la tecnología. Un pequeño ejemplo o abreboca. Para hablar de derechos tecnológicos, tenemos en Venezuela la ley de infogobierno, que establece unas pautas, unas normas de cómo el gobierno va a interactuar con sus ciudadanos y cómo los ciudadanos pueden ejercer distintos derechos a través de la tecnología. Nosotros sabemos que no solamente para el trámite de una cita, sino para obtener una licencia de conducir, para hacer una solicitud ahora de copias certificadas de una partida de nacimiento o hacer el otorgamiento de un documento con algo que se llama firmas electrónicas. Todo eso forma parte de un nuevo grupo, establecer el, no solamente los derechos y deberes, sino que también se van a establecer las sanciones para aquellos que violen derechos a través de la informática. Tenemos una ley contra delitos informáticos que ya data del año 2001 y por supuesto no voy a dejar de mencionar que nuestra constitución es una de las dos constituciones a nivel mundial que tiene la palabra o el concepto informática dentro de ellas, por lo que aquí hemos hecho pues como un pequeño recorrido de lo que podemos denominar derecho tecnológico. No sé, el derecho tecnológico no solo castiga delitos cometidos en redes, sino que también ampara y garantiza acceso a servicios con instituciones públicas, para ver si entiendo esta primera definición que usted hace. Sí, están muy relacionados en principio con la tecnología y abarcan distintos tipos de áreas. Primero, vamos a dar un ejemplo del día a día. El valor probatorio de un chat por WhatsApp, eso se puede utilizar como evidencia
en un juicio, en una demanda? La respuesta es sí. Eh, Mm. Desde el punto de vista de lo que es el derecho penal, en el área tecnológica están los delitos informáticos que forman un abanico pues, de hechos que están sancionados como el acceso indebido, el tratar de hackear una cuenta, el tratar de hacer, tener acceso a sistemas que tienen clave o que están protegidos, son de las cosas que están sancionadas, así como el espionaje electrónico. Desde el punto de vista de lo que son los derechos de los ciudadanos, la protección y el honor de las personas a través de la tecnología es sumamente importante. Todos aquellos que hacen ataques al honor y la reputación de las personas y de sus familias eh, pueden ser sancionados ya no como un delito informático, sino aquí la informática está regulada desde el punto de vista de su mal uso. O sea, y evidentemente cuando hablamos de que alguien puede atacar el honor y reputación de las personas, una difamación, una injuria o que se le atribuya un hecho falso, aunque no es un delito informático, se comete a través de vías informáticas. Entonces, estamos hablando de que todo lo que sucede en el ciberespacio o en una computadora puede ser objeto de revisión de las conductas y tiene que estar limitado por la ley y eso es parte de lo que es el derecho tecnológico. Voy a intentar volver a aclarar. Hoy se habla de ciberacoso, de ciberbullying. O sea, es la presión, la humillación de las personas en entornos digitales, de niños, de mujeres en entornos digitales. Eso puede ser sancionado, puede ser investigado bajo este concepto de derechos tecnológicos. Sí, por lo menos eh, la ley de derecho para una vida libre de violencia de las mujeres establece que el acoso, por ejemplo, eh, psicológico a través de medios electrónicos es sancionado o es parte de lo que es la violencia de género. En cuanto al ciberbullying, estamos hablando de normas LOBNA, Ley para la Protección de Niños, Niños y Adolescentes. El bullying como tal o el acoso está regulada en esa norma. Entonces, en este caso, si se hace a través de medios tecnológicos, se utilizan las distintas leyes, pero es del área de tecnología por la manera de cometerlo o la manera de hacer el ataque y el bullying a las personas. Es decir, este derecho tecnológico es sacar todas las normas que tengan que ver con tecnología en distintas normas y se integran en un solo sistema o en un solo, digamos, en una sola materia. Existen normativas también para el sector de finanzas, sector bancario, que son aplicables y que entran dentro de estas regulaciones que denominamos derecho tecnológico. Ahora, y a este tipo para ir como profundizando, hay delitos en los que nosotros ya asociamos como delitos que se cometen en entornos digitales también. Por ejemplo, esto de robo de claves de WhatsApp, estas llamadas insistentes para solicitar códigos de WhatsApp o de otras plataformas, entrar a una cuenta de Facebook ajena, esos son delitos igualmente tecnológicos, esos pueden ser Sí, castigados. Ajá. en la ley, por ejemplo, entrar a una cuenta de Facebook de un tercero o tratar de Ujú, hackear su correo, entra en principio dentro de los delitos de lo que se llama el acceso indebido a sistemas protegidos o el llegar con una tarjeta de un cajero y ujú, utilizar el PIN sin autorización de una persona, también está dentro de lo que es el acceso indebido. Cuando estamos ujú. hablando de el hackeo y es utilizar el engaño para violar o entrar en un sistema, como lo que te pide las claves para que tú pongas una clave y te accesan al banco, estamos dentro de lo que se denomina el fraude informático. Y aquellos que logran obtener las claves, por ejemplo, en un sistema de phishing,
que es que te mandan enlaces engañosos para que tú des tus datos, pongas tu usuario y tu clave y se entra al banco, una página falsa de un banco, estamos hablando allí y si te quitan dinero, estamos hablando del hurto electrónico o hurto informático que está también previsto en la ley contra delitos informáticos. Ahora, cuál es el procedimiento cuando somos víctimas de este tipo de delitos? Y aquí englobamos en líneas generales el ciberacoso, el ciberbullying, el hackeo. ¿Cómo se denuncia esto? ¿Cómo se sanciona? ¿En qué vía se denuncia y cómo nosotros podemos exigir que sea resarcido el daño? Bien, lo primero y lo más importante es poner la denuncia. La denuncia es tanto un derecho como un deber. Y es importante señalar que cuando somos víctimas de un delito informático y no denunciamos, tenemos riesgos después de quedar como posibles colaboradores del delincuente informático. Les explico por qué. Bueno, primero, para terminar la idea, el- la denuncia se hace en cualquier oficina del Ministerio Público, lo que denominamos nosotros fiscalía, o en la División contra Delitos Informáticos del CICPC. Y si estamos en cualquier otra parte del país, acudimos al CICPC y ellos están en la obligación de recibirnos la denuncia cuando hemos sido víctimas de algo que nosotros consideremos, sabemos que es un delito informático. Hay que poner la denuncia obligatoriamente. Si me llamaron y yo me di cuenta y no di la clave, igualito tengo que poner la denuncia. Sí, O, fíjense el riesgo. Si a ustedes le hackean el WhatsApp, y usted decide no denunciar, sino pedir la restitución de la cuenta y la plataforma. Nosotros conocemos casos donde hackearon el WhatsApp de una persona, el ciberdelincuente se hizo de todas las cuentas y todos los grupos del usuario que fue hackeado y empezó a pedir dinero, a vender dólares a un precio que nadie lo vende y recibe un dinero. Y si la persona que fue hackeada no pone la denuncia, yo he visto casos incluso donde la persona que fue víctima del fraude, de usuario por teléfono, y le dice, mira, devuélveme mi dinero. Dice, no, yo no fui. Ah, bueno, pero tú pusiste la denuncia. No, no la he puesto. Bueno, entonces existe la duda de si alguien que fue víctima de un delito, si no pone la duda, te van a llamar a declarar como posible participante en el delito. Otra cosa sumamente delicada que también puede ujú. entrar dentro de los esquemas de este derecho tecnológico es el llamado prestar cuentas, donde te dice, oye, mira, tengo un amigo que me debe una plata y te la va a depositar en tu cuenta y después tú me lo pasas a otra. En algún momento determinado, ese dinero puede venir de un delito, puede ser dinero mal habido, y si se pone la denuncia, y si nosotros prestamos la cuenta y estamos relacionados con esa transferencia relacionada con un delito, pues nos vamos a meter en un gran problema. Estamos siendo partícipes también del delito, aunque seamos inocentes. No, no Es se nos que exime. el tema es que ya probar la inocencia es bastante complicado. Imagínense que eso haya sido por una llamada, no quede evidencia por chat. ¿Cómo vamos a probar nosotros el que no solamente recibimos un dinero, sino que lo transferimos después a un tercero que ni siquiera conocíamos? Claro. Existen los delitos por acción, por omisión y por imprudencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar mucho lo que son el acceso a las tecnologías, a nuestras finanzas, para que no sucedan este tipo de cosas y no haya malos entendidos. Es decir, a la hora de un problema, usted va a ser corresponsable de alguna manera, este, por haber cooperado o haber sido parte de la cadena. Puede tener un delito menor, pero puede llegar a ser en algún momento. Ujú, ujú. O sea, que si yo recibo una llamada de un número cualquiera que me está intentando
o sea, me están hablando de un crédito bancario que ha ocurrido. Me hablan de que estoy seleccionada para un crédito bancario, que necesito llevar tal tarjeta, tal documento en una carpeta de tal tipo, y me piden un código. Y yo al ver que me llega el código de WhatsApp, corto la llamada y bloqueo ese número. Eso no es suficiente. Yo debería denunciar ese número o es la denuncia ante el 6CPC solamente, denunciar con el número de teléfono que me llamó. O la denuncia debe aplicar solamente cuando pues me robaron el WhatsApp, perdí acceso a mi cuenta o ingresaron Mire, a... si usted paró el delito por previsión, usted pudiera tomar la decisión de no hacerlo, pero es importante que se sepa que los delitos en algún momento, aunque intenten hacerlos con algo o por razones distintas de nosotros, no se llega a cometer el delito, puede denominarse un delito en grado de tentativa o un delito frustrado. Es decir, eso, si hacemos la analogía, alguien llega para atracarlo y usted le dice algo al delincuente que lo asusta y se va, eso no quiere decir que él no lo intentó robar. Entonces, el deber ser es denunciar. Usted en ese caso, que como que no terminó de ser víctima, pudiera elegir no hacerlo, pero lo lógico es, si usted tiene los datos o si usted tiene la información, pues suministrarla a las autoridades. Es decir, es un tema de que si nosotros ayudamos, denunciando, nosotros ayudamos a las autoridades a armar los rompecabezas y las bandas criminales, cómo funcionan, dónde están operando y cuál es la manera en que lo están haciendo y para que atrapen a ese ciberdelincuente. Ahora también vemos otros escenarios, por ejemplo, hablando de ciberacoso y ciberbullying. Yo bloqueo ese usuario. Hay alguien que me escribe por Instagram y me dice groserías. Yo bloqueo ese usuario. Es la misma situación de la anterior. Igual está sucediendo el delito y yo debería denunciar a a la cuenta, al número de teléfono, a la figura que Bueno, me usted tiene dos acusa. opciones, denunciar al usuario en la plataforma y depende, porque si es violencia de género, es algo sumamente delicado. Si es un intento o un esquema de fraude para eh, de lo que se llama grooming, que son personas adultas que se hacen hacer pasar por muchachos o niños para de alguna manera entablar una relación que tiene un fin de muchachos, hay que denunciar. Si no se termine de verificar, usted descubre que a un hijo suyo le está chateando una persona, y le está pidiendo fotografías, le está pidiendo que se encuentre en otro sitio, y usted se da cuenta después que eso es un adulto, usted tiene que denunciar. Ah, no, yo lo paré, usted no sabe si eso va a volver a hacer o si viene otra víctima después de su hijo. Es importante y yo insisto en que se haga la denuncia. No, no hay costumbre de denunciar ese tipo de cosas. Y ni siquiera sabiendo quiénes son las personas que están detrás, que yo puedo conocer, por poner un ejemplo, bueno, es que es la novia tal de un amigo o un conocido, yo no voy a perder el tiempo en eso, o es que, bueno, no volvió a pasar, solo fue un mensaje o solo fue una llamada. No, creo que no existe, por lo menos dentro de los conocidos o de mi entorno, cultura para este tipo de denuncias por este intento de cometer un delito en espacios tecnológicos. ¿O sí? Mire, la decisión al final la tiene, si no se ha cometido el delito, la tenemos todos. Si es suficiente bloquear a la persona en la plataforma, eso lo va a decidir usted. Pero si insiste por otra vía, aparece por otro lado, porque en este tipo de delitos hay distintos tipos de patologías psicológicas y hay personas que son obsesivas, entonces hay que estar pendiente, hay que guardar la evidencia, usted bloquea, tome por si acaso una captura de pantalla antes de bloquear, porque después las cosas pueden escalar y ponerse peor y entonces no es lo mismo decir, ah, no, es que la otra vez él me escribió, por eso yo borré el chat. Usted lo guarda ahí, lo bloquea, pero no borra la evidencia porque usted no sabe si eso va a continuar. Entiendo. Estamos conversando con Raymond Horta, hoy en Háblame Bajito, hablando de derechos tecnológicos, bueno, de delitos también que son cometidos en entornos digitales, aprovechando tecnologías y plataformas.
Raymond Horta es abogado, especialista en derecho procesal y tiene una especialización también en tecnología. Hemos hablado, pues, en líneas generales de algunos delitos, por lo menos de los más conocidos, como el hackeo de cuentas, el ingreso a redes sociales, el ciberacoso y el ciberbullying. Y ahorita estaba haciendo referencia a cómo protegernos, hacer una captura de pantalla, cómo cuidarnos cuando esto ha ocurrido, si no denuncio, pero si quiero dejar referencia o si voy a denunciar, qué cosas debo llevar para decir que eso está ocurriendo y que el 6CPC actúe en consonancia. Por lo general, hay que llevar el equipo donde se puede evidenciar que ocurrió el delito. El CICPC o los órganos de investigación policial hacen lo que se llama el vacío, extraer la evidencia y hacerle su cadena de custodia. Eh, y bueno, usted para acudir también a una fiscalía puede imprimir las pantallas y dar los datos de su equipo, de su teléfono, a través de qué línea se hizo, cuál es el teléfono del atacante o cuál es la cuenta del atacante y todo eso llevarlo con sus capturitas de pantalla para acompañarlo a la denuncia. Y eso es suficiente, mi palabra y una imagen es suficiente o mi palabra A para... ver, la Ajá. palabra basta con que la víctima haya sufrido un delito para que se le permita poner la denuncia. Lo mejor es acompañar una evidencia porque de alguna manera el tema de que la gente pudiera pensar, bueno, mire, yo voy a ir a poner una denuncia para echarle una broma a fulano de tal, una señalar que existe el delito de simulación de hecho punible. Entonces, para evitar y protegernos, por lo menos para poner la denuncia, llevar algo que evidencie que los hechos ocurrieron. Necesitaríamos asistencia especializada de abogados o la persona sola puede hacer. La persona sola puede hacer la denuncia y el Ministerio Público está obligado a recibirlo, así como en los cuerpos de policía de apoyo e investigación eh, están obligados también a tomarlo. Ujú. O en la Muchas- policía normal, si no ujú, hay cerca un CICPC o un Ministerio Público, también les pueden tomar su denuncia. sí. Ahora, que habla de policía y del 6CPC, a veces en el imaginario colectivo, en el imaginario del venezolano, dicen, no, pero ¿para qué voy a la policía si la policía no tiene herramientas, no tiene formas, no tiene manera? Hay un proceso, ¿tienen condiciones los cuerpos policiales en nuestro país para hacer seguimiento a este tipo de casos, para acompañar a la víctima? ¿Está la estructura instalada? En lo que a delitos informáticos se refiere y a el manejo y procesamiento de evidencia tecnológica, Venezuela tiene tecnología de punta a los efectos de procesar, extraer evidencia digital y ustedes no se imaginan la cantidad de personas presas, detenidas, con condena o en proceso que han sido, eh, digamos, objeto de todas estas enjuiciamientos relacionado con delitos informáticos y evidencia digital. Tenemos los funcionarios capacitados, tenemos los equipos y la gente cree que un acoso es una cuestión que no pasa de ser más allá de algo del ciberespacio y terminan siendo objetos de imputaciones y muchos casos de sentencia. Tenemos personas condenadas por muchos años, por décadas, eh, por haber cometido delitos informáticos en Venezuela. Esta ley está vigente desde hace 25, 26 años a cumplir el año que viene. Ahorita se cumplen 24, 25 el año que viene porque es del 2001 y es una ley que se ha aplicado y que además no solamente es la ley contra delitos informáticos, tenemos los delitos contra el odio a través de tecnología que también son importantes y que tienen sanciones en leyes de carácter constitucional y tenemos que tener la certeza de que en Venezuela sí hay cómo. A veces sentimos, bueno, es que son mis redes y yo me expreso. O sea, la libertad de expresión también tiene sus límites en espacios digitales. No puedo expresarme de cualquier manera de otra persona, no puedo decir o insultar a una persona libremente en un grupo de WhatsApp
porque eso puede ser sancionado también. Mire, ahí existen delitos que se pueden cometer a través de la tecnología, como la difamación o injuria. Cuando usted pone al escarnio público de una persona frente a otras dos o más personas, si usted se pone a insultar y a calificar y a atacar el honor y la reputación de una persona en un grupo de WhatsApp donde hay más de dos personas, usted va seguramente y puede ser objeto de una acusación relativa a derecho de protección del honor y la reputación en materia penal como un derecho constitucional, pero existe un principio que también es constitucional, que un derecho termina donde empieza el derecho del otro. Usted tiene el derecho a expresarse, pero en ese momento en que usted, por esa libertad de expresión, ataca a otra persona o a una institución, usted está traspasando la raya. Es decir, están unos derechos de libertad de expresión, diga lo que usted quiera, pero respetando los derechos de los demás. Entonces, existe una delgada línea entre lo que es la libertad y entre lo que son los derechos de los demás. Y a veces esa línea no la vemos, no la sabemos ver ni siquiera cuando están los casos avanzados. Por ejemplo, cuando una persona denuncia, este, hacia fuera de la denuncia, fuera de los que, de la que está, se siente agredida y está denunciando, decimos, es que le quiere echar una broma al vecino, es que nada más escribió un mensaje en el grupo, ella nada más estaba molesta. Esa línea entre mi derecho y el de los otros no es fácil verla y no es fácil controlarnos en entornos digitales. No, en realidad es un autocontrol que hay que ejercer. O sea, usted tiene que saber que usted no puede insultar a una dama, no la puede tratar con lenguaje agresivo. Es más, un emoticón, un dibujito de esos que se mandan por chat, puede ser considerado ofensivo. Usted sabe que hay, dentro de lo que es la violencia de género, está la palabra símbolos. Es decir, si usted no solamente ataca de palabras, sino que le manda un símbolo que sea ofensivo o que ponga en peligro la estabilidad de una, puede llevarlo a la cárcel. Usted que le ponga, mira, fulana de tal, te voy a, y le pone un signo de una bombita, de esa explosiva como las de las comiquitas que están en los emoticones, o le Ujú. pone una pistola, sin decirle la palabra violenta, usted está cometiendo violencia de género. Es decir, hay que tener hasta cuidado con los dibujos o esos emoticones que tienen valor y peso jurídico. Usted fíjese que el tema de las pistolitas en los chats de WhatsApp se cambiaron hace años por pistolitas de agua. Ya usted busca la palabra pistola o busca el emoticón de pistola y le sale una pistolita de agua porque se consideraba algo fuerte, un cuchillo. Yo Ajá. recuerdo haber visto una vez unos memes o alguien en Instagram diciendo, pero ahí sí lo decía una muchacha, mira, entonces si yo me pongo brava le pongo bombita, cuchillito, pistolita y explosión. Eso lo puede hacer una dama, pero no lo puede hacer un hombre en contra de una dama, porque puede ser considerado violencia de género. Usted, y es una recomendación y es algo que está previsto en la ley. ¿Cómo se analizan esos mensajes después de la denuncia? ¿Quién se encarga de hacer esa verificación y esa asociación de símbolos y de mensajes para determinar, oye, si hay actos violentos detrás, si hay intención, si hay mala intención, si hay saña detrás del mensaje? Bueno, en principio, el fiscal del Ministerio Público dirige la investigación y es una pregunta muy interesante porque eso se puede mandar a evaluar con un psicólogo forense de la conversación. Ujú. Y si era una conversación que venía siendo agresiva y con un lenguaje fuerte, el contexto, pues entonces esa bombita tendrá dentro de un contexto de una conversación agresiva y violenta entre dos personas, entre un hombre y una mujer, eso lo va a evaluar un experto, pero al final él rinde un informe y eso es evaluado en juicio por el juez. También hay que oír a la víctima
también hay que oír al presunto agraviante o a la persona que se está señalando como que es la que te está cometiendo el delito de violencia de género, a ver, para darle un contexto, porque existe también lo que significa el ánimo de broma o de juego, que en derecho se llama ánimo yocandi, que es cuando alguien hace un chiste y en ánimo de chiste pudiera. Entonces, al final funciona mucho la evaluación por expertos por parte en la parte de investigación y después en el juicio. Evidentemente, el juez va a valorar lo que son esos emoticones y su significado. Que no es un análisis literal de lo que dice e inmediatamente va la persona castigada. O sea, hay detrás todo un análisis experto y Sí, psicológico para determinar si hubo saña o no. es correcto. Es que a nosotros nos pasa en el día a día. Uno dice una palabra, vamos a poner un ejemplo, la palabra Ujú, perro en ujú, un chat depende del contexto en el que esté en un chat. Si está en un chat entre veterinarios, este, ujú, no es lo mismo que esté en un chat entre una mujer y un hombre. Elementos conversacionales para hacer la evaluación, dice si se cometió un delito o no. Y lo ujú, llevamos a la hembra del perro. No es lo ujú, mismo que un hombre entre veterinarios nombre la palabra perra que un tipo se lo diga a una persona, a una mujer a través de un chat. Evidentemente, el contexto y el alcance es totalmente distinto por la semiología o el significado que tiene. Y eso también va a depender de la zona, el origen y el significado de las palabras por regiones o por cultura. Entonces, ujú. es decir, es algo delicado y que algo que no, mira, ya apareció la palabra conejo y entonces eso es un delito. No, tiene que hacer un estudio psicológico y semiótico de la conversación para ver si era violencia o no. Claro, sí. O sea, porque digo, a veces uno tiene que leer un mensaje dos y tres veces para qué me está queriendo decir la otra persona, o tiene que irse atrás a la conversación para no perder el hilo. Entonces, por eso también preguntaba quién analiza eso, porque fuera Los de chats, contexto puede ser cualquier cosa, puede los ser chats usado de son muy manera. peligrosos porque Ujú, además no tenemos la costumbre de colocar comas, puntos, y en una conversación una coma cambiada en distintas partes del párrafo puede hacer que tengan una connotación totalmente distinta. O sea, una coma colocada en un sitio de un párrafo cambia el sentido de la misma y la omisión de la coma también puede cambiar y hacerse o prestarse malas interpretaciones. Por ejemplo, el tema de escribir con mayúscula se ajá, entiende como que uno está gritando. claro. Y el riesgo con las voces, las notas de voz, Es es absolutamente mayor, igual, es es absolutamente absolutamente. igual. Forma parte de lo que es la comunicación a través de estas nuevas tecnologías. Un Ujú, mensaje de voz es un documento electrónico que puede ser valorado. Claro, ahí la evaluación del alcance del mensaje es mucho más fácil hacerlo que en el chat, porque ahí uno le oye el ánimo, la entonación y ujú, evidentemente la fuerza, el volumen y el énfasis que se hace en las palabras y es fácil de interpretar si una persona está bromeando o está ofendiendo. claro. Con la inteligencia artificial. A veces hablamos a los chat GPT, a Gemini, a estos chats que toman las voces y de repente nosotros encontramos acentos y voces que se parecen en algún tono a la nuestra. ¿Cómo protegernos nosotros, proteger nuestra identidad para que no sea utilizada nuestra voz, para que no sean utilizados, bueno, nuestra voz, pues en algún tipo de delito? Mire, la única manera de protegerse es no exponer su voz ni su rostro en redes sociales. Tener sus cuentas cerradas y aún así eso no es garantía, pero personas que salimos en los medios dando entrevistas y que sale nuestra imagen en distintas grabaciones o que tenemos
canales de comunicación, pues vamos a estar expuestos por toda la eternidad a que se clone nuestra voz o se clone nuestra imagen y siendo cada día más difícil establecer si se trata de un original o de si se trata de una producción clonada con... Cada vez es más difícil moverse, bueno, o hay que afinar cada vez más el modo de actuar de las personas para moverse en este mundo digital. Hay más riesgos. Es así, Ujú, pero el riesgo aumenta por nuestra imprudencia. ujú. Incluso ahorita hay tendencias legislativas para regular el uso de la tecnología. Ya hay en países que se está prohibiendo que los padres coloquen a los hijos en redes sociales porque están vulnerando los derechos de privacidad del niño. Cuando tú lo utilizas, lo pones en una cuenta o haces una cuenta del niño, puedes estar vulnerando sus derechos de privacidad o a exponerlo al ridículo o al escarnio público cuando el niño hace algo malo. Imagínense que se viralice. Yo no sé si ustedes recuerdan un caso muy... Estaba en una fiesta de cumpleaños y una le apagó la vela a la que no estaba cumpliendo Ajá, años le apagó la vela a la otra y este, una agarró por los cabellos a la otra, como decimos ujú. aquí en Venezuela, agarró por los pelos. Eso se hizo viral a nivel mundial y eso puede marcar la vida de ambas muchachitas, una como violenta y la otra como maliciosa. Entonces, Claro. ahorita existe una tendencia a la protección de derechos integrales, pero los que cometemos el error por un tema de ego, por aparecer en redes sociales, porque vean que estoy en la playa, porque me puse tal traje de baño o porque tengo los abdominales, son los mismos ciudadanos y son los que se exponen a cualquier tipo de clonación. A unas tendencias donde el que no publica en redes sociales hasta lo que comió, no está a la moda, o el que no dice estuve en tal lado, me fui de viaje. O sea, es un tema que por el ego, es un tema donde revelamos más información de la que debemos y nos exponemos nuestra seguridad personal y evidentemente nos exponemos a todo tipo de delitos, a dar información sobre nuestro perfil, a dónde vamos, a dónde venimos, cuál es nuestra familia, hasta cómo se llama la mascota. Ujú, Y los hackers hacen un perfil de toda esa información que está en una red social para construir password, por ejemplo. Mira, el perro se llama Lulú. Vamos mm, a probar la palabra Lulú en el password. La muchacha que saca el título, mira, me gradué ajá, en el título. Ponen otros documentos. Mira, me dejaron entrar en tal sitio aquí está ujú, mi identificación. Mire, la gente no se imagina el peligro que corre exponiéndose en redes sociales. Lo ideal es que nosotros tengamos nuestras cuentas y nuestros perfiles cerrados y ujú, ni aún así tenemos seguridad. En estos días ujú, estábamos atendiendo a una persona que tenía una situación de seguridad informática y yo le dije, mire, ¿cuántos usuarios tiene usted en Instagram? Me dice, bueno, yo tengo 3.400. Ah, ¿y cuántos amigos tiene anotados en tu teléfono? Bueno, mis teléfonos son 500 contactos. Y yo le dije, bueno, usted tiene 3.000 personas que no, pero mi cuenta social es cerrada, es una cuenta cerrada. Ajá, y si tienes 500 contactos en tu teléfono, porque tienes 3.500 siguiéndote en tu red cerrada. Tienes 3.000 personas que no sabes quiénes son. Entonces, mm. usted tome conciencia, usted tome control de su imagen, de su voz y de las cosas que hacen el día a día y que los demás, si quieren averiguar, que investiguen, pero no dar información innecesaria y mucho menos de los muchachos, Sí. Hoy la privacidad es un privilegio que debemos cuidar. al que no debemos renunciar por Ajá. ego.
por que nos vea la gente que fuimos al centro comercial o que fuimos a tal lado. No, protéjase usted y a su familia, que usted no se imagina la información que sacan los delincuentes de estas. Claro. Y después somos tontos útiles también del mismo sistema, ¿no? Claro, porque usted le está regalando información a la red social. Ujú. Así es. Entonces, es un tema de preocupación y de ejemplo que usted le tiene que dar a sus muchachos en la casa. Ujú. Esto Así hay que es. sentarse, hablarlo. Ujú. Esto hay que, de alguna manera, hacerlo parte de la cultura familiar. Y me quedo con eso último que usted decía, a veces nada más es el gusto de mostrarlo. No es mucho, pero es el gusto de mostrar y de que la gente diga. Y cuando uno le revisa, cuando se encuentra con alguien, cumpliste años, pero no vi foto tuya, no te felicité porque no supe que estabas cumpliendo años, no publicaste nada. Eso a veces nos hace conchales, que cómo hago que la gente me entienda y sepa dónde estoy si no lo publico. Estamos como enredados en esa Uno, lógica de... el que lo quiere a uno le pregunta cuándo es que cumple años tú. No te está reclamando de por qué no publicaste el día. El que de verdad está interesado en uno, anota, Ujú, agarra su agendita. No está esperando que la red social se lo avise. O sea, tenemos que también tomar conciencia que a veces por la necesidad de tener reconocimiento o de que la gente se ocupe de nosotros, estamos publicando. Ay, sí, para que se acuerden que hoy cumpleaños. Mira, yo cumplí hace pocos días y publiqué 2 semanas después el regalo que me dieron mis hijos. ujú, No lo publiqué de inmediato. no, Ah, mira, oye, más bien el que lo ve después, oye, no me acordé del cumpleaños, pero yo no lo hago para que me feliciten ese día. El que está ujú, pendiente de mí me felicita ese día y punto. O sea, no es no, el tema. Es un tema que uno a veces está buscando las relaciones. Es un ser bastante complejo y muchas ujú. veces nosotros somos los que provocamos las cosas sin querer por estar buscando reconocimiento, afecto y cariño. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, doctor Raymond. De verdad que da para seguir hablando porque el tema del derecho está asociado también con todo lo de la personalidad, la autoestima y los riesgos que eso los riesgos en los que nos puede poner. Gracias por su tiempo y por esta charla productiva. Siempre a sus órdenes, aquí cada vez que me necesiten los acompaño un rato compartiendo tips y datos. Bien. Gracias, es Raymond Horta, abogado, especialista en Derecho Procesal y en Tecnología. Hoy hablando de derecho tecnológico, de los riesgos y de cómo también protegernos ante esos riesgos y hacer valer nuestros derechos en los entornos digitales en los que nos movemos.